Entonces, en el mes de las presencias, quisimos que este tinto hablara de esas cosas que no nos olvidamos de la niñez, sobre todo cuando están ligadas al arte, cuando nos enseña alguien en el escenario del arte. Para los niños en esta pandemia fue muy importante acompañarlos desde el arte porque potencia la posibilidad de que no se sientan tan solos. Ellos no tenían muchas posibilidades de juego, de la lúdica en la calle, y fue lo lindo de la CAP. Entonces yo, como es lo lógico, me voy a salir y voy a invitar al coordinador del proyecto para que hable con tus invitados, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. Es exactamente eso lo que vamos a tener esta noche. Vamos a conversar un poco sobre la Escuela Comunitaria Artística Politriarte, la ECAP, que ya está finalizando en la sala digital con la muestra. Sí, creo que esto ha sido un proceso muy loco, muy de para arriba, ¿cierto? Con pensarse en el arte virtual, lo desubica uno completamente, pero además también complica un poco y dificulta un poco pensarse a uno como formador que ha sido, cómo le va a llegar y cómo va a seducir a esos niños y esos chicos con lo que yo sé hacer. Entonces, bienvenido Fernando, bienvenido Johan a este Tinto Politriarte. Bienvenidos. Saludos. A Víctor también, que ahí está, todos de nuestros formadores de la escuela. Por acá está Juber también, nuestro compañero de estímulos. Bienvenido, Juber. ¿Dónde está Juber? Gracias. Resultamos con más gente de la que pensábamos. Bueno, esto es muy bonito porque vamos a conversar. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo es todo esto que se puede realizar como detrás de lo que uno hace simplemente en dar una clase. Nosotros no damos clases y entonces nos damos cuenta que nosotros entregamos un conocimiento y compartimos con el otro y con la otra, con los aprendices que están allí, porque ellos también nos dan a nosotros un conocimiento muy grande. Y en esta pandemia aprendimos a compartir recíprocamente y fue muy bello el trabajo que realizamos. Y yo quisiera que Víctor Montoya nos cuente un poco también cómo fue su experiencia frente al proceso de artes plásticas de la escuela. Víctor, nos contás un poquito ahí cómo fue ese proceso, cómo fue ese acercamiento con ellos. Pues lo primero es para mí fue reinventar. Hay que partir de que esta nueva normalidad que tenemos nos exige reinventarnos en muchas cosas, como se dice coloquialmente, en revolcarse uno para poder comunicar, ¿cierto? Y en ese hacer, pues dentro de tantas cosas que hace uno dentro de su hacer cotidiano, pues planteé una propuesta y al llegarle a los chicos, afortunadamente hubo muchos que se sintieron tocados y como familiarizados con ese hacer. Pues yo sigo sorprendido por los alcances, además porque en general los aprendices eran muy jóvenes, pues estaban entre entre rangos de 7, 8, 9 años, y yo me les metí con un cuento que sí es desde la plástica y hago como un proceso historicista sin ser una clase de historia, sino como desde el contarles, desde lo cotidiano, desde lo familiar, y ir avanzando desde el simple grafismo de que todos sabemos dibujar y quitarles también esa traba de que el dibujo es algo así glorioso y hermoso. Lo puede ser, sí. Es precisamente eso, vamos conversando para que no nos quedemos como con la palabra, porque allá tenemos también a los interventores del proyecto, a los consultores del proyecto, para que ellos también estuvieron muy de cerca acompañando este proceso, y pues a mí me gustaría también conocer sus apreciaciones frente a lo que es manejar precisamente tantos proyectos en la ciudad con relación al tema de presupuesto participativo y de todo este movimiento
con la formación desde lo no formal. ¿Cómo ha sido para ustedes ese proceso? Y con la escuela de Politriarte, ¿ustedes cómo también han visto ese proceso? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han sentido? Bueno, Fernando, Joan, Juve. Bueno, pues realmente ha sido muy gratificante. Yo pensé que iba a ser muy difícil como este proceso en medio de una pandemia y con todo este tema de la virtualidad. Pensé que iba a ser muy difícil de trabajarlo y de llevarlo, pero realmente ha sido bastante bueno. Incluso yo he visto proyectos muy buenos este año, resultados y procesos, obviamente, bastante interesantes, no solamente en la línea de formación. Creo que es un poco lo que más se ha dificultado por ese tema de la conexión con los estudiantes, que en su mayoría son estudiantes de colegio o universitarios que ya de entrada están sumergidos todo el tiempo en la virtualidad. Entonces digamos que se empiezan a agotar un poco de eso, ¿cierto? Pero hay otros hallazgos. Yo creo que, digamos, una de las cosas interesantes que lo han vivido ustedes, por lo que les he escuchado, y también otros proyectos de formación, es que han llegado a otras personas que usualmente no llegarían, a gente de pueblos, de municipios de Antioquia, de otras ciudades del país, e incluso personas que están conectadas desde otros países con proyectos que seguramente desconocían y que no sabían que existían en esta ciudad. Entonces yo creo que realmente la pandemia para mí ha sido una cosa de alguna manera interesante, porque nos ha movido del lugar cómodo en el que estábamos. Y con respecto al proyecto de ustedes, pues a mí me ha parecido muy interesante como los planteamientos que ustedes hacen, que de alguna manera se salen de esa lógica que tenemos del profesor-alumno convencional, y me gusta mucho escucharlos hablar que es una relación distinta en este proceso formativo. Incluso me he llegado a interesar por mandar a un sobrino o a mi sobrina a clases con ustedes. Bienvenido. De acuerdo a lo que he visto y he escuchado, porque realmente uno ve como una propuesta pedagógica mucho más cercana con los estudiantes. Entonces me ha parecido muy valioso como todo ese trabajo que ustedes han estado haciendo. Sí, yo creo que parte del ejercicio interesante en esta pandemia ha sido precisamente desdibujar los territorios. Todo ese asunto enmarcado en los límites se desvanece y desaparece completamente, y nos permite llegar a donde en presencialidad era imposible pensar. Magdalena Medio, Ecuador, Bogotá, por ahí ahorita haciendo informe, Cali, Santa Elena, bueno, un montón de espacios que uno quiere llegar, pero de pronto la presencialidad no te lo permite. Y también en ese sentido, pues nos da la posibilidad de abrirnos a otras posibilidades, ¿cierto? A otras opciones. Y por aquí acabamos de ver a Henry, acabo de llegar. Hola Henry, ¿cómo vas? Contamos un poquito sobre la experiencia tuya. ¿Cómo fue ese proceso de teatro? Bueno, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, buenas tardes, disculpen la tardanza. Bueno, básicamente desde el teatro realmente ha sido una construcción desde el inicio, ¿cierto? Hemos trabajado con una planeación que yo venía siguiendo, ¿cierto? Nuestro primer mes fue mucho alrededor del autoconocimiento. Para mí es muy importante trabajar desde una experiencia personal, desde las preguntas: yo qué soy, quién soy, qué vengo a hacer en este mundo, cuáles son mis objetivos. Y creo que todo esto gira en torno a un reconocimiento del ser, porque creo que es muy importante, claro, reconocernos a nosotros mismos para precisamente poder ponernos en el zapato del otro cuando hablamos de empatía. Entonces todo este mes lo tuvimos alrededor del autoconocimiento y una relación muy con el yo. Para el segundo semestre trabajamos lo que eran las emociones, y que fue un ejercicio que continuamos haciendo muy rigurosamente por todo el resto del proyecto, ¿cierto? Creo que las emociones también son un lugar que se puede explotar demasiado. Es algo a lo que le deberíamos prestar muchísima atención, puesto que no todo el tiempo somos conscientes de cómo manipularlas y si podemos, hasta qué nivel podemos hacerlo,
para no agredir al otro, para no traspasar ese límite de mi espacio y el espacio del otro. Y bueno, finalmente llegó como esa pregunta que redondea como todo el proyecto en general, que es como cuál ha sido tu sensación en la pandemia, ¿cierto? ¿Cuál ha sido tu transformación en medio de esta pandemia? Entonces continuamos trabajando a partir de las emociones y teniendo en cuenta también unas acciones cotidianas que ellos debían explorar. Podían ser cepillar, saltar, comer, jugar, danzar, acciones que ellos decidieran que pudieran expresar a través de esas emociones que jugaron todo el tiempo y que hablaron, digamos, que crearon una historia dentro de lo que fue vivir esta pandemia, ¿cierto? Al inicio, digamos que me sentí un poco mal porque estaba coartando mucho como las emociones, estaba exigiendo que para el inicio escogieran una emoción triste y que para el final escogieran una emoción feliz, pero obviamente conocemos a los niños y sabemos que ellos siempre nos van a sorprender. Entonces una estudiante me dijo, profe, pero yo nunca me he sentido mal en esta pandemia, realmente yo todo el tiempo me he sentido muy bien. Desde que empezamos me ha agradado mucho, he podido estar con mi familia, he podido estar con mis padres, con mi mascota. Siento que aprendo mucho más porque siento también que le pone mucho más empeño a las tareas, a los trabajos. Entonces es muy bonito también porque se convierte en un aprendizaje mutuo, en un aprendizaje colectivo. Uno está todo el tiempo como entregando ese conocimiento, pero es evidente que uno también está recibiendo constantemente y es muy importante escuchar a los chicos con respecto a esto y sobre todo con respecto a esos ejercicios que se vienen como manifestando y poniendo en juego. Entonces, sí, ha sido como... Total, yo creo que parte de ese aprendizaje, como dice Henry, es mirar las opciones, ¿cierto? Y mirarlo todo en distintas tonalidades que nos va presentando como la vida. Y yo creo que también otra de las voces que tiene que mencionar el por qué y el cómo y qué le ha pasado también en el transcurso de este tiempo es Víctor, que también es nuestro profesor de danza y que pues también le tocó sufrirla y gozársela un poco con los chicos y las chicas. Ha sido un proceso muy bello, muy bonito, porque desde lo íntimo transgresor, que es precisamente el objetivo, digamos, de Politriarte, como la filosofía que tenemos de ofrecer otras maneras de mirar a la vida a través del arte, encontrarnos, y fue muy bonito también encontrarnos con los formadores que tenemos, porque precisamente ellos y ellas, los niños, construyen desde su yo, desde sus propias singularidades, aprenden a crear desde los miedos, desde las problemáticas que tienen, desde todo lo que se les pone en sus cotidianidades, permiten sublimar un montón de cosas que posiblemente no son capaces de decírselo a sus familiares, a sus papás, por miedo a que me regañen, a que me rechacen, y el arte precisamente les permite hablar y hacer otras cosas, expresarse y de manera divertida sacar todas esas cosas que tal vez en la misma pandemia o en el asunto de estar encerrados, pues causan desequilibrios, descontroles, desbordamientos, un montón de problemáticas que posiblemente los niños ni sepan que los tienen. Y es muy bonito que por medio de este proyecto se haya podido realizar. En la danza, por ejemplo, tuve un proceso muy bonito con cada uno de estos niños que realmente ellos estaban en un espacio que no era necesariamente aprenderse un paso, no era aprender a bailar, era aprender a mover su cuerpo, aprender a sentir su cuerpo y aprender a transmitir a través de esos movimientos lo que necesitaba decir, lo que necesitaban hacer. Y fue muy bello porque, bueno, de todos modos se acercaron a diferentes técnicas como la bachata, el ballet, el contemporáneo, pero era de una manera muy divertida, muy jocosa. Y entonces eso fue muy bello porque no estábamos en la clase donde ustedes están explorando desde sus posibilidades y eso es muy bello. Bueno, entonces... Yo tengo una pregunta ahí para Johan, y es que Politriarte relativamente es una corporación nueva que llega y está en Comuna 7 y que está permeado por otras dinámicas de ciudad, ¿cierto? Porque hemos participado en otras actividades y es la primera vez que estamos con proyectos directamente desde la Comuna 7. Y entonces,
empezamos a ver un montón de movimiento, de gente haciendo proyectos, de tratando de ganarse ese estímulo de PP. Y Johan llega como a la mitad del camino y entonces me genera mucha curiosidad qué encuentra, ¿cierto? O sea, casi todos estábamos ya como en la mitad del proceso de la ejecución y entonces yo veo ahorita viendo los proyectos finales como asuntos muy bacanos, muy interesantes, pero vos qué te encontrás, vos qué ves en una comuna que aparentemente en la ciudad no tiene mucho movimiento cultural, pero ya estando adentro efectivamente lo tiene. Ciertamente, para mí fue asombroso porque venía de la pandemia y la pandemia la estaba viviendo en lo alto de una montaña. Entonces, llegar y digamos ahí sí como bajar del árbol, bajar de la montaña y encontrarme todo un movimiento cultural que se mantenía a través de las redes y un movimiento plural con distintas dimensiones, con distintas edades, con distintas visiones. Para mí fue asombroso y muy enriquecedor porque también yo había considerado cómo tratar el arte en tiempos en estos tiempos extraños y efectivamente al encontrarme con ustedes y con todo ese movimiento en la Comuna 7 y en la Comuna 10, para mí fue como replantear el modus en que el arte se comunica y el arte empieza a construir comunidad, desde proyectos pedagógicos, proyectos audiovisuales, música, teatro, dramaturgia. Fascinante, fascinante. Y por ejemplo, sigo asombrado porque yo había escuchado de Robledo, pero no sabía que había tanto movimiento cultural artístico. Pues de Candelaria uno sabe que ahí hay mucho movimiento, pero por ejemplo Robledo es una cuna tremendamente amplia, exquisita, parece un cuadro surrealista que tiene distintos matices, líneas, formas. Cada recoveco es una cuna para el arte. Sí, me siento muy fascinado y muy asombrado. Total. Yo quiero hacerles una pregunta, pues a todos los que estamos aquí, con relación a qué recuerdan ustedes de su niñez con relación al arte en general. ¿Qué recuerdan ustedes con ese acercamiento en su niñez al arte? El que quiera empezar, a ver. Mis primeras clases de guitarra. ¿Cómo fue? Fue en la iglesia, mi abuela me llevó, mi abuela me compró la guitarra y entender de que definitivamente no me soportaba la clase normal, yo quería tocar ya. O sea, yo no quería el punteíto y no, eso no me servía y tenía 8 años. Yo quería ya estar tocando, no sé, como Slash, una cosa así, volar con la guitarra. Obviamente mi expectativa era demasiado alta y el proceso es muy lento y me aburrí. Y la opción fue arranco solo, ¿cierto? Y entonces empecé a buscar tablaturas, luego partituras, a escuchar música y por ahí derecho apareció la danza, una cosa extraña también de esas cosas que hacía mi abuela de meterme en todo. Había grupo de danza, me metió y arranqué a bailar como a los 11 años. Juber. Chicos, vea, yo aquí haciendo este ejercicio y escuchándolos, digamos, compartir toda esta experiencia y tertuliarse un poco esta tarde-noche ya lluviosa, recuerdo mucho que mi mamá, bueno, soy hijo único, entonces crecí con mi mamá y una de las formas en que me entretenían era meterme en clases, ¿cierto? Entonces lo primero que recuerdo, y fue algo muy bonito, fue la Casa de la Cultura en mi pueblo, ¿cierto? Yo soy del Urabá, soy de Apartadó, entonces clases de flauta, lo primero. Pero así como pasé por clases de flauta, luego estuve en los principios de lo que en su momento fue el proyecto Batuta, entonces ya
era pues como un proceso más formal en la música. Y obviamente no todo el que es de Urabá sabe bailar, pero pues digamos que esa disciplina por la danza de alguna manera puede ser algo genético, ¿cierto? Pero me imagino que esa mezcla cultural que vive el Urabá, ¿cierto? Que nos trae Chocó, nos trae Córdoba, nos trae el Pacífico acá abajo con la gente de Buenaventura, de Cali, en fin, es una mezcla muy rica, muy interesante. Entonces, cuando planteamos la pregunta, ¿qué recordamos? Miren todo lo que a mí esa simple pregunta me trae. Entonces, la niñez, un poco también las personas que alimentaron, y solo hoy estoy haciendo consciente todo ese alimento que recibí de otras culturas, de otras personas, de otros instructores, del ejercicio de la flauta, un poco el baile, pero Paola de la casa, ¿cierto? Entonces, chicos, no, miren todo lo que se vino con esa simple pregunta. Muy bacano. Bueno, y Víctor Montoya por allá, cuando yo hice la pregunta, hizo una cara como... Pues es que ahí mismo se me vino a la cabeza yo metiéndome como a hurtadillas a sacar los cuchillos de la cocina, porque yo me encantaba tallar. Yo tenía como 7, 8 años y así fuera simplemente para pasar una tabla de este tamaño a este tamaño, me robaba los cuchillos. Entonces digamos que implícitamente fue un acercamiento con la parte escultórica, con la talla. Entonces yo hacía mis propias espadas, me inventaba mis propios juguetes, clavos, o sea, Y la mamá buscando los cuchillos en la cocina. Ay. Ajá. Y curiosamente, afortunadamente nunca me corté fue con otras cosas, haciendo cosas que sí debía hacer, sí me corté, pero jugando como a tallar y a todo eso. Entonces ahí mismo se me vino eso como de lo bueno, ¿cierto? ¿Quién me rayó la mesa? Y vean, ¿quién me dañó la mesa? Como de las cosas buenas, porque no todo es bueno cuando uno piensa en esos primeros acercamientos con la plástica, por lo menos en mi caso particular, porque también, aunque no está dentro de la pregunta, también se me vino lo malo, porque en primerito yo tenía como 6 años, nos pusieron a dibujar lo que quisiéramos y yo dibujé unas manos, que eran unas manos que dibujaba mi hermano. Mi hermano pues falleció por esa época y eran unas manos con unas cadenas y justo había un concurso en la escuela y fueron unas manos muy bellas pero que no podía ganar por el contexto de las manos con unas cadenas. Entonces fue una cosa como que me marcó desde lo negativo también, que yo, como que si uno hiciera cosas expresivas o comunicativas, tampoco, pues, sí me hago entender, como sí, por un lado se me vino todo lo bonito y por el otro como que, puta, castran a los niños, porque yo realmente era un niño mirando el retroceso. Sobre todo de la escuela, a veces terminaba siendo coercitivo. Entonces, muy complicado. A mí me coercionaba mucho en la escuela. ¿Puedo cerrar la idea? Vamos a intentar ser un poco concisos, porque tenemos poco tiempo, porque ahorita es el en vivo a las 7, entonces hay que ser un poco concisos, pero vamos con todo esto que nos trae a la cabeza esa sola pregunta. Henry. Bueno, yo creo que Víctor utilizó una palabra que puede definir como mi proceso y mi acercamiento al arte, y realmente fue un proceso muy castrado, ¿cierto? Yo toda la vida sentí que tenía como una afinación por el arte, que tenía una chispa de artista, pero también fui un niño que sufrió mucho de bullying en la institución, en el colegio. Estuve casi en 4 o 5 colegios y en todos sufrí de muchísimo bullying. Por ese bullying me tocaba mucho recurrir a ser la rata de laboratorio, por así decirlo, el ratón de biblioteca, ¿cierto? Entonces era el nerd, el que mantenía solo en la biblioteca, el que ganaba solamente premios de literatura, me la llevaba súper bien con la profesora de inglés, ¿cierto? Pero yo siempre sabía que tenía mucha afinidad con el arte como tal. Entonces mi acercamiento hacia el arte, cuando yo dije definitivamente es lo que yo quiero hacer, pues ya casi graduándome del grado 11 del colegio Diego Chavarría Misas de Itagüí, ¿cierto? Entonces para mí es
es un proceso muy, digamos, muy tardío, ¿cierto? Porque si yo pudiese haber explorado esta chispa artística que yo tenía, que yo sabía que tenía, que digamos la derroché siendo 8 años Boy Scout y otros 3 años siendo patrullerito del tránsito y a punto de ser acólito de una iglesia, o sea, buscaba como otra forma de poder sacar como esa chispa de creatividad que tenía todo el tiempo y que en el colegio básicamente no me dejaba. Entonces era muy complejo. Pero cuando finalmente llegué a mi primer grupo de teatro, que fue Hermetus Teatro de Itagüí, definitivamente descubrí que era mi salsa y de ahí directamente a la Universidad de Antioquia y ya este año soy licenciado en teatro. Entonces ha sido un proceso muy bello, pero digamos que esa reflexión me ayuda a precisamente no castrarle la creatividad a otros porque puede generar grandes repercusiones en cuanto a la educación, ¿cierto? Entonces es muy importante escuchar a los estudiantes y a los niños sobre todo. Y precisamente con eso que acabas de decir, a mí me parece muy bonito traer a colación, ¿ustedes qué le dirían a esos niños frente al quehacer con precisamente el arte en sus vidas? ¿Qué les dirían? Especialmente a esos que tuvimos ahí infaltables, que estuvieron pendientes, que fueron responsables con el proceso. Pues yo les diría que no coarten su creatividad, que no tengan temor de absolutamente nada, que se lancen al vacío, que de los golpes es de donde verdaderamente se aprende, que cuando nos regalen la oportunidad de crear, creemos realmente, porque nos están dando una libertad que a pocos se nos brinda. Entonces, utilizar esta herramienta realmente como un arma para enfrentarnos a todas estas situaciones que estamos viviendo y desde ahí poder hablar, poder gritar, poder dialogar, ponerlo en una puesta en escena, en una coreografía, en una pintura, pero hablar desde esta realidad que nos está sucediendo y sobre todo lanzarse al vacío sin temor en cuanto a la creación. Joan, tenía algo que decir. Joan iba a decir algo. Sí, es que es muy interesante la pregunta porque me evoca a mí es más una sensación, ya que el arte trae consigo es una capacidad de entender y vivir el mundo de muchas formas, más que el enfoque hacia el arte, era como los estados de percepción que uno tenía cuando niño, que si uno, que por la pregunta y por lo que decía Duber también, es como si hiciera un flashback y pudiera encontrarse despertando, pero no era el despertar único, sino había algo especial, una sensibilidad especial, y esa sensibilidad lo llevaba a interesarse uno por lo que sonaba, por lo que veía, por los colores, por el movimiento, por los rostros, por los gestos, y que creo que fue poco a poco ahí como de ahí el perfil de esa emoción y de esas sensaciones, en mi caso se dio para el teatro, pero seguramente en otros, y yo pasé por la música y pasé por la pintura, ¿cierto? Pero lo mío fue el teatro, porque como que ahí era donde podía desbordar esas emociones de las que hablan los profes. Y les diría a los niños, no, sean ustedes siempre, sean ustedes, dejen que toda esa emoción, esos sueños que tienen, esa energía fluya y de ahí llegarán a algún lugar, porque el artista es artista por su forma de ver el mundo y sentirlo. Bueno, y para que vamos cerrando, entonces, Fernando, cuéntanos lo que también esa invitación que le harías a estos niños. Y también si quieres contarnos algo de como ya todos dijimos, de tu experiencia con el acercamiento desde la infancia al arte. Voy a unir las dos preguntas entonces. Pues yo realmente no tuve como una influencia artística, yo creo que el único artista de mi familia soy yo, porque yo nací en un pueblito en el ombligo del mundo, mejor dicho, no era pueblo, era una vereda, no era vereda, era una finca, no. Entonces no
había manera de tener acceso al arte, pero digamos que eso yo creo que en mi caso estaba en la sangre porque yo además recuerdo que tengo como interés, siempre tuve intereses de hacer cualquier cosa que tuviera que ver con el arte. Me interesó en principio la música, porque yo cantaba y mis tíos me pagaban para que cantara. Y cuando tenía 5 o 6 años, y luego me interesé mucho en las artes plásticas. El teatro, de hecho, fue lo último con lo que a mí me interesaba, porque también era la música, las artes plásticas. E incluso me presenté a ambas en la universidad y pasé, pero mi papá me dijo que cómo me iba a poner a estudiar música. Bueno, el caso es que finalmente terminé en teatro, y yo también era un pelado inseguro, y claro, me hacían bullying también, pero realmente el arte y el teatro me sirvió para empoderarme de mi cuerpo y de mi ser y de mi persona. Entonces, ¿qué les diría? Pues que aprovechen todos estos espacios, porque el arte realmente le sirve a uno para eso, para andar seguro por la vida. Y yo creo que en ese tema del bullying, el teatro en específico, que es lo que yo conozco más de cerca, me ha servido muchísimo y se lo recomiendo a cualquier persona. Y obviamente pues la danza, que sabes que tu cuerpo es tuyo, y que sea flaco, gordo, feo, bonito, como sea, hay que quererlo como sea. Yo creo que uno no puede andar de inseguro con las demás personas. Creo que hay que vivir la vida con mucha seguridad, independiente de que tengas 1 año o 100. Sí, yo para finalizar esta entrevista quiero hacerle una invitación. Uno, a todos esos papás, a todos esos acompañantes, a todas esas personas que están ahí con los chicos y las chicas, y decirles que el arte sí da para vivir, ¿cierto? Muestra de eso nosotros. Todos los que estamos en esta entrevista vivimos de lo que nos gusta hacer. Y para uno ser bueno, simplemente tiene que ser feliz, independientemente de la profesión que tenga. Entonces, déjelos, a esos papás, a esos acompañantes, déjelos que sean felices. Déjelos que exploren y permitan que en esa exploración identifiquen sus gustos. Y de una vez por ahí derecho, vayan a la página de Politriarte, www.politriarte.org, y vean la muestra del proceso que hicimos. No es el show, no es el espectáculo, es un proceso sentido, es un proceso desde el encuentro con cada uno y con cada una, y desde la posibilidad que se brindó de explorar. Nosotros le llamamos laboratorio creativo precisamente porque no se trata de un taller, no se trata de una clase, sino de encontrar y de experimentar qué puedo hacer con mi cuerpo y mente desde el arte y la cultura. Bueno, www.politriarte.org/ van a los eventos, sala digital, y en sala digital ya encuentran la cartelera, que está la muestra de la ECAP, Escuela Comunitaria Artística Politriarte. Y entonces, es totalmente gratis, abierto al público, está abierto precisamente porque tenemos este estímulo de arte y cultura, de presupuesto participativo, y presupuesto local y presupuesto participativo de la Comuna 7 Robledo, gracias a la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y a el equipo de consultores que están ahí acompañándonos siempre en este proceso. Pudimos llegar a muchos niños y a muchas niñas de muchas latitudes, y eso es muy bonito porque estamos presentes en la distancia. Muchas gracias y feliz viernes para todos. Gracias. Chao.